ejemplo de aplicación de suma de vectores. Para eso vamos a resolver este planteamiento del libro que ya se indicó, ahí viene. Entonces, creo que esta explicación va a ser más enriquecedora. A pesar de que en el libro ya viene resuelto, bueno, vamos a comenzar con este ejemplo y luego pasamos a otros, que espero pues les quede más claro este tema. Les dice, un jinete y su caballo cabalgan 3 kilómetros al norte y después 4 kilómetros al oeste. En los incisos nos solicitan encontrar la distancia total recorrida y el desplazamiento. Entonces, para calcular el inciso A, pues el inciso A prácticamente ya está resuelto, ya que simplemente se trata de hacer una suma aritmética. Entonces, inciso A va a ser igual a la simple suma, 3 kilómetros al norte más 4 kilómetros al oeste, esto nos da 7 kilómetros. Listo, resuelto el inciso A. Se trata de una cantidad escalar, es por eso que en física el recorrido pues es la suma aritmética. Para el inciso B, sin embargo, pues necesitamos primero, para que quede más claro, hacer la representación gráfica de los desplazamientos. Los desplazamientos son vectores, entonces vamos a dibujarlos sobre el plano cartesiano. Importante mencionar que la escala que yo tengo aquí es exactamente de 1 centímetro por lado de cada cuadro que ustedes observan aquí. Entonces voy a anotarlo, nada más para hacer hincapié en la importancia de la escala. Entonces, en mi caso, 1 centímetro va a representar exactamente 1 kilómetro. ¿Sí? Bien, entonces ahora paso a hacer el dibujo de los vectores, 3 kilómetros al norte. Ahí está. No se nos olvide dibujar la punta del vector o la flecha. Ya tenemos ahí nuestro primer vector. Siguiente vector va a dibujarse a partir de donde se quedó el último. Y tiene una magnitud de 4 kilómetros o 4 cuadros. En el caso de mi escala. Ahí está. Los dos vectores. Ahora, vamos a darle un nombre o una etiqueta a estos vectores. Este va a ser mi vector de 1. Le tengo que poner una flecha, ya que es un vector. Vector de 2. Le pongo también su flecha. Y la suma va a ser el vector resultante. El vector resultante, recuerden, es el vector que es el equivalente a estos dos. Entonces, su representación, voy a hacerla aquí en otro color, su representación gráfica, pues va a ser un vector que parte de aquí, también del origen, y que va a llegar hasta donde se quedó el último vector. ¿Sí? Bueno, nada más déjenme que se vea del mismo grueso. Ahí está. Ese es el vector resultante. Y aquí está la representación matemática. Ok, entonces, para hacer la suma, pues no es de manera directa. Aquí sería importante revisar, fíjense la geometría que tenemos. Tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, para calcular la magnitud del vector resultante, podemos usar el teorema de Pitágoras. Vamos a hacerlo acá en este espacio. Y dice el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que pues la hipotenusa es la suma de los catetos al cuadrado, donde los catetos
pues son nuestros desplazamientos de 1 y de 2. Aquí si hacemos la sustitución, esto nos quedaría de la siguiente manera. Serían 3 kilómetros al cuadrado más 4 kilómetros al cuadrado y raíz cuadrada. Esto nos da una suma de 25 kilómetros cuadrados, que es igual a 5 kilómetros. Listo, esta es la resultante. ¿Ya terminamos? No, porque tenemos que calcular el desplazamiento. Y el desplazamiento, recuerden, es un vector. Entonces yo apenas tengo la mitad de la información. Aquí tengo la magnitud, falta la dirección. Entonces vamos a encontrar esa dirección. Vamos a empezar por calcular este ángulo. Déjenme les muestro ese ángulo que va a ser este mismo, ¿sí? Vamos a llamarle, pues sí, ángulo teta, ¿ok? Entonces, para calcular ese ángulo teta, utilizamos la función trigonométrica de tangente. ¿Qué nos dice? Pues que la tangente del ángulo va a ser igual a la componente vertical sobre la componente horizontal. Haciendo la sustitución aquí, tenemos que esto es igual a tangente de teta es igual a la componente vertical, que es 3 kilómetros. Bueno, ya no le voy a poner la unidad. Simplemente vamos a ponerle 3 kilómetros sobre la componente horizontal, que es 4 kilómetros. Despejando el ángulo, esto va a ser igual a la tangente inversa de la componente vertical sobre la componente horizontal, y esto nos da un ángulo de aproximadamente, déjenme les digo, 36.8 grados. 36.8 grados, ¿sí? Que viene a ser este ángulo. Déjenme hacer un zoom para indicarles. No, aquí está. Que vendría a ser este ángulo. Ahora, ya para escribir el vector resultante completo, es decir, con su magnitud, con su dirección, en forma polar, pues hay que tomar como referencia para la dirección a partir del eje X positivo. Entonces, si se fijan de aquí a aquí, de aquí a aquí tenemos 90 grados y sería este más este pedacito de acá. Ahorita se los muestro. Entonces, fíjense, nada más antes de que hagamos esa conversión, me gustaría mostrarles aquí con una regla, comprobar que efectivamente la magnitud del vector son 5 kilómetros. Déjenme aquí tratar de acomodar la regla. Y voy a acomodarla lo mejor posible. Voy a hacer un zoom para que lo aprecien mejor. Ahí está, fíjense. Si medimos la magnitud del vector, aquí está la flecha amarilla. En efecto, son 5 kilómetros. Porque como quedamos en la escala, 1 centímetro es 1 kilómetro. Entonces, si yo aquí tengo 5 centímetros, pues son 5 kilómetros. Entonces, estoy demostrando gráficamente que hay coincidencia entre la cuestión gráfica y la cuestión analítica, ¿sí? Bien, ahora podemos hacer lo mismo para el ángulo, ¿sí? Permítanme.
Voy a quitar aquí la regla y vamos ahora a utilizar un transportador, que también es la herramienta que ustedes pueden utilizar para comprobar sus resultados analíticos contra los gráficos. Ambos resultados pues deben de cuadrar, ¿no? Fíjense aquí. Ah, voy a señalarles. Ok, fíjense aquí tengo 10, 20, 30 grados, 35 y bueno, si tomamos aquí la mitad de esta línea, pues son aproximadamente 37 grados, que es justo lo que estamos obteniendo aquí, ¿sí? 36.8, 37 grados aproximadamente, ¿sí? Pero el ángulo del que nosotros nos interesa, pues es el que va de la parte X, de la parte positiva del eje X, que va desde aquí, 10, 20, 30, aquí va 90, 140, son como 143 grados. Ahorita tenemos exactamente de lo que, el ángulo del que estamos hablando, ¿sí? Entonces ahí está, se comprueba. Resultado analítico concuerda con el gráfico, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de este ángulo. Bien, entonces vamos a regresar a la vista normal. Ok, entonces vamos a escribir ya nuestro vector en forma polar, que sería vector R es igual, abrimos paréntesis, magnitud son 5 kilómetros y la dirección. Para la dirección, pues no hay más que hacer una resta de 180 menos el ángulo que obtuvimos aquí, y eso nos da aproximadamente 143.1 grado. Esa es la dirección. De 143.1 grado es el ángulo que va, repito, de la parte positiva del eje X. Voy a hacer aquí esa raya. Hasta aquí. Ese es el ángulo del que estamos hablando. ¿Sí? Bien. ¿Y por qué debe ser así, de esta forma? Porque si ustedes toman el vector en su forma polar y quieren regresar a las componentes del vector, entonces necesitan tenerlo en este formato. Y listo, ahí está. Una aplicación simple de la suma de vectores.